¿Te has preguntado cómo será el mundo antes del regreso de Cristo? En este vídeo, te llevaré a un viaje a través de las oscuras transformaciones que ocurrirán en la humanidad. Al final, te invito a que le des me gusta a este vídeo y sigas a Momentos Celestiales para más contenido revelador. Es fundamental comprender que el juicio divino, según se presenta en el libro de Apocalipsis, no es solo un acto de venganza de parte de Dios, sino también una revelación de la naturaleza humana en su estado más crudo y sin restricciones. La humanidad, a medida que avanza hacia estos juicios en los últimos años de la historia, exhibe comportamientos y actitudes que son un reflejo oscuro de la condición del corazón humano alejado de Dios. La serie de calamidades que surgen de las 7 trompetas no solo representan un juicio, sino que también son catalizadores que revelan la verdadera naturaleza de las personas en el mundo. El primer trompeta lanza un fuego abrasador, acabando con una tercera parte de la vegetación del planeta. Este evento no solo simboliza la devastación física, sino que también actúa como un espejo que refleja la indiferencia de una sociedad que sigue ignorando la advertencia divina. El hambre y la escasez comienzan a acechar a las naciones, y en lugar de buscar el arrepentimiento, muchos se aferran aún más a sus ídolos y prácticas ocultas. A medida que el sufrimiento aumenta, se puede observar un rápido deterioro moral y espiritual. La realidad de los eventos cataclísmicos es que, a pesar de la destrucción evidente, la humanidad prefiere aferrarse a sus creencias y prácticas paganas, creando un contraste alarmante entre el juicio y la necedad. La segunda trompeta anuncia la caída de una gran montaña al mar, transformando las aguas en sangre. La tragedia se extiende por las costas, donde barcos desertan y vidas se pierden. Nuevamente, en esta calamidad, vemos la naturaleza humana expuesta. La desesperación debería conducir a un clamor por ayuda, pero en lugar de eso, hubo un endurecimiento del corazón. Aquellos que sobreviven continúan desafiando a Dios, decididos a cultivar su necedad. La idolatría se convierte en una respuesta habitual a la calamidad, y la gente busca refugio en su propio orgullo en lugar de volverse hacia el Creador que se manifiesta a través de estas advertencias. Este patrón se convierte en una tendencia generalizada, donde el deseo por lo tangible y lo material prevalece por encima del clamor espiritual. A medida que se desata la tercer trompeta, un astro impacta en las aguas, haciendo que se conviertan en ajenjo y causando la muerte a millones. Este evento presenta una oportunidad para el examen del corazón, un tiempo para que la humanidad reflexione sobre sus caminos. Sin embargo, en lugar de reflexionar, muchos se involucran en discusiones filosóficas y debates teológicos que llevan a la confusión y la división. El engaño se apodera de las mentes, y lo que debería ser un llamado a una profunda introspección se convierte en cínica burla y crítica hacia la fe. La cuarta trompeta oscurece el cielo, donde un tercio de las luces celestiales son eclipsadas. La oscuridad no solo representa la realidad física, sino una condición espiritual que invade a un pueblo que se ha despojado de cualquier luz de verdad. La humanidad, atrapada en la falta de discernimiento, se siente atraída hacia prácticas cada vez más pecaminosas y oscuras. Ante la pérdida de claridad en sus vidas, los hombres y las mujeres intentan crear su propia versión de la verdad, una que les permita justificar sus acciones y mantener sus ídolos. Con cada trompeta que suena, se intensifica el dolor, y con él, un huésped oscuro se siente cada vez más como en casa en el corazón del hombre. La quinta trompeta, con su liberación de demoníacos langostas, simboliza el juicio espiritual que sigue a la calamidad física. La aflicción no solo es externa, sino que se adentra en el núcleo mismo del ser humano. Los que no tienen la marca de Dios sufren de tormento, y esta como forma de juicio permite a los que son favorecidos por Dios reconocer la gravísima naturaleza de su resistencia. En su tormento, las personas caen en un abismo de desesperanza, y en lugar de buscar a Dios, optan por buscar alivio en su dolor, sumergiéndose aún más en las prácticas que llevan a la condenación. Esta lucha es un reflejo del totalmente distorsionado entendimiento humano sobre la justicia, el dolor y el arrepentimiento. La sexta trompeta trae consigo la muerte de una tercera parte de la humanidad, generando un total desastroso. Las voliciones y decisiones de las personas llevan a la única consecuencia posible, la caída en el pecado y la muerte. El espíritu de la rebelión se acentúa, mientras más hombres y mujeres se ven atraídos por la oscuridad, el engaño y el pecado. Como una ola inclemente, el pecado inunda a aquellos que se han despojado de la verdad y de la luz. La ira de Dios queda palpable no solo a través de las calamidades,
sino también por su aparente inacción ante el clamor de su pueblo. Finalmente, al llegar al apogeo de estos juicios, se introduce el séptimo trompeta que anunciará la llegada del reino de Dios y, en consecuencia, el juicio de las naciones. La intervención divina ya no puede ignorarse, y así, el velo de la incredulidad comienza a tambalearse. Sin embargo, resulta un hecho lamentable que muchos, incluso entonces, elegirán permanecer en la tiniebla antes que abrazar la luz. Estos no solo son los que rechazan la verdad, sino aquellos que, a pesar de conocerla, siguen adelante en su necedad. Es de vital importancia notar que, en este tiempo de juicio y calamidad, lo que se encuentra en juego es la eterna batalla entre la verdad y el engaño, la luz y la oscuridad. Dios, en su infinita justicia, ofrece oportunidades de arrepentimiento, incluso en el medio del caos. Sin embargo, la elección permanece del lado de la humanidad, seguir ignorando su voz clara y el eco de su verdad, o rendirse a aquel que puede dar verdadero sentido y dirección en medio del desastre. La necedad de rechazar la corrección divina, cuando el juicio ya se ha iniciado, pondrá a la humanidad en una posibilidad interminable de desilusión y daño espiritual. Así, las trompetas siguen sonando, y el llamado a la atención resuena más fuerte que nunca. La primera trompeta desata gran destrucción con granizo y fuego que arrasa un tercio de la tierra, dejando a la humanidad en un estado de desesperación. En este momento, los habitantes de la tierra no solo son testigos de una serie de desastres naturales, sino que este juicio divino es un llamado claro a la reflexión y al arrepentimiento. Sin embargo, la respuesta de la humanidad es sorprendentemente opuesta y reveladora de la frialdad de sus corazones. El primer alivio que la humanidad busca es la negación. A pesar de haber vivido ante una devastación que redujo a cenizas extensas áreas de vegetación y flora, muchas personas optan por ignorar la gravedad de la situación. En lugar de volverse hacia Dios en busca de ayuda o incluso simplemente de consuelo, las multitudes escogen aferrarse a sus ídolos, a esos falsos dioses que han sido arraigados en sus corazones. Se hunden en la adoración de lo creado, dejando de lado al Creador. El proceso de reemplazar la esperanza en el Dios vivo por elementos materiales demuestra una profunda desilusión y un delirante estado de autoengaño. Adicionalmente, entre la ruina y el sufrimiento, surge la rebelión. La narración en Apocalipsis 9 nos presenta una imagen escalofriante del estado moral y espiritual de la humanidad en esos días. La resistencia contra la verdad, una característica de los últimos tiempos, se manifiesta al ignorar el llamado de Dios. Las personas, en su arrogancia y complacencia, se niegan a reconocer su propia desesperación. Este necio orgullo es una clara evidencia de la falta de humildad y contrición. Puede parecer que la historia de la humanidad se repite, incluso ante las más severas adversidades, la gente rechaza la posibilidad de un arrepentimiento sincero. Las Escrituras nos presentan un cuadro de insensibilidad que resulta preocupante. Los hombres y mujeres de esta época se entregan cada vez más a prácticas que Dios condena, como las artes mágicas, el asesinato y la inmoralidad sexual. La moral tradicional se disuelve, y lo que alguna vez se consideró inaceptable se normaliza. La pasión por el pecado se siente incontrolable, del mismo modo que una marea arrastra todo a su paso, la corrupción y el pecado predominan en la vida diaria. En su búsqueda de un sentido de control o consuelo, las personas se lanzan más profundamente en el lado oscuro de la existencia humana. Mientras tanto, el amor por el mundo brota como un brote de hierba luego de un fuego, es fácil de ver, pero hay poca comprensión del vacío que deja una vida dedicada a la satisfacción de los deseos carnales. Al observar la realidad, uno se da cuenta de que la adoración de estos ídolos contemporáneos, sean estos objetos, comodidades o incluso relaciones, se vuelve cada vez más prevalente. Las almas buscan la satisfacción en lo efímero, completamente ciegas ante la insignificancia de tales esfuerzos. De hecho, la historia está repleta de ejemplos de sociedades que han caído en la idolatría. Mirando al pasado, podemos recordar a los israelitas que, aún después de haber visto los milagros de Dios, rápidamente se entregaron a la adoración de un becerro de oro. Este patrón se repite, un alejamiento de lo sagrado a lo profano, un intercambio de la verdad por mentiras que son más fáciles de abrazar. La humanidad tiende a olvidarse de quién realmente es, de su propia naturaleza y su propósito divino. El resultado es un ciclo de juicio y desesperación, la tierra clama, y sin embargo, los corazones son fríos e impasibles.
Aquellos que no se ven afectados directamente por las calamidades se vuelven indiferentes a la tragedia que les rodea. Mientras que muchos literalmente se marchitan bajo el peso de la destrucción, el resto continúa sumergiéndose en su apostolado de error. Y aunque el cielo retumba con el eco de la ira de Dios, la respuesta humana es la arrogancia. Se ríen de su condición, en lugar de exhortarse unos a otros a buscar al único que puede traer alivio y sanación. Es imperativo notar que esta mentalidad de rechazo no es algo nuevo. En las páginas de la Escritura, este comportamiento ha sido una constante. Universos enteros parecen vivir en una continua negación. Al igual que las imágenes del antiguo Israel se rebelaron contra su guía, tantas veces se repite esta historia en el presente. La desobediencia moral y la idolatría serán las características definitorias de estos tiempos, tal y como se ha profetizado en los textos sagrados. El endurecimiento del corazón es una advertencia para todos nosotros. Muchas veces, incluso los que proclaman fe se han dejado llevar por la corriente. Es fácil perderse en el ruido de lo que parece ser correcto. Pero la necesidad apremiante es regresar a la verdad del Evangelio, a ese llamado al arrepentimiento. La purificación de uno mismo debe ser el objetivo perseguido por cada hijo de Dios. La lucha no es solo externa, sino interna, como se refleja en nuestras decisiones diarias y en la forma en que encontramos consuelo. En este estado de desesperanza, los ecos del llamado divino resuenan a lo largo del tiempo. Cada trompeta, cada juicio, cada desastre que acecha a la humanidad es un recordatorio que busca dirimir ese anhelo de regresar a la raíz, volver al camino. La mejor respuesta a la advertencia que se presenta en estos tiempos es la súplica a Dios y el deseo de ser tocados por su gracia. Aunque el tiempo se agote, siempre hay esperanza y un camino de regreso hacia el amor divino que estamos llamados a conocer y abrazar. La negativa a arrepentirse que se observa en Apocalipsis 9, 20-21 es un indicativo alarmante de lo que se avecina y refleja un profundo estado espiritual de descomposición. A pesar de estar expuestos a calamidades inimaginables, las personas en esos días muestran una obstinación que es escalofriante. Este no es solo un escenario distante, es una advertencia, un llamado a todos los creyentes para que evalúen su propia vida espiritual y se mantengan firmes en la fe. La Escritura nos muestra que, en vez de buscar redención, el resto de la humanidad que no fue diezmada por las plagas decide seguir adorando a los ídolos, a materiales que carecen de vida y poder. El fervor por el culto a ídolos de oro, plata, bronce y piedra perdura y se intensifica. Se nota una urgencia por aferrarse a lo tangible, lo que ellos mismos han creado, en lugar de someterse al Creador, el único que puede ofrecer verdadera salvación. Observamos aquí una ironía dolorosa: en medio de su sufrimiento, el ser humano se vuelve aún más insensible a la voz de Dios. El intelecto, el corazón, el alma, se amplían para la corrupción y el pecado, dejando poco espacio para la verdad divina. Las palabras que describen su negación de arrepentirse son un eco de una realidad antigua y eterna. Esta obstinación recuerda a los días de Noé, cuando los hombres vivían en desobediencia, riendo incluso ante el inminente juicio. La historia se repite. En lugar de ver las plagas como advertencias divinas, las personas optan por aferrarse a sus acciones pecaminosas, el homicidio, las prácticas mágicas, la inmoralidad sexual y el robo. Es un reflejo de una cultura profundamente arraigada en el hedonismo y el materialismo, donde el deseo y la avaricia han llevado a un apogeo que ya no pueden controlar. El deterioro espiritual aquí no es solo un fenómeno colectivo, sino que también afecta al individuo. Las personas, al aferrarse a sus deseos egoístas, se despojan de su capacidad para responder a la verdad. Su elección de adorar ídolos refleja una falta de entendimiento sobre la naturaleza de Dios y su deseo de restauración. Se niegan a reconocer que la verdadera vida y satisfacción vienen de una relación con el Creador, y no del placer temporal proporcionado por las cosas que ellos mismos fabrican. Esa ceguera es lo que asfixia la vida espiritual y llena el mundo de desesperanza. Dado este contexto, resulta crucial recordar que la resistencia al arrepentimiento no es un hecho aislado en la historia, sino que ha permeado a través de las generaciones. Desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, vemos este patrón de desobediencia, donde Dios envía exhortaciones y advertencias pero su pueblo rehúsa escucharlas. Este denominador común resuena de tal manera que invita a la reflexión sobre nuestra propia relación con Dios.
¿Estamos escuchando su voz a través de las tormentas que enfrentamos en nuestra vida actual? ¿O estamos, como ese resto de humanidad, cerrando nuestros corazones a la convicción? La práctica de la magia, mencionada en el pasaje, muestra también una fascinación por lo oculto que tiende a crecer en tiempos de angustia. La búsqueda de un poder que no viene de la fuente divina se convierte en una excavación peligrosa que atrae a muchos hacia un abismo del que es difícil regresar. Recordemos que Satanás se viste como ángel de luz, ofreciendo sentimientos de satisfacción temporal y poder. En estos días finales, esos encantos se tornan más seductores, atrayendo a hombres y mujeres hacia un camino oscuro. Esto subraya la necesidad de discernimiento espiritual y vigilancia constante. Cuando las verdades del cielo parecen desvanecerse y lo que es sano se vuelve un objetivo ridiculizado, es más importante que nunca aferrarse a lo que es verdadero y puro. No podemos olvidar que este rechazo al arrepentimiento tiene consecuencias. La Biblia describe un juicio que se aproxima. El inminente regreso de Cristo no solo será un momento de alegría para los creyentes, sino también un tiempo de gran alarma para aquellos que han persistido en su pecado. La ira de Dios no es una idea popular, pero es crucial entender que la justicia divina es parte de su naturaleza. El relato de Apocalipsis 9 es un fuerte recordatorio: la gracia de Dios es paciente, pero también se manifiesta en juicio. El tiempo para arrepentirse es ahora, mientras haya aire en nuestros pulmones y la conciencia aún nos hable. Es nuestra responsabilidad, como creyentes, vivir en tal forma que refleje un compromiso genuino con Dios. No podemos permitir que la desesperación de los tiempos que se avecinan nos haga pasar por alto el llamado a la santidad y a la verdad. La verdad del Evangelio es clara, y la urgencia de ella es irrefutable. El arrepentimiento verdadero no es solo una oración, es un cambio radical en nuestra forma de vivir, una renuncia a la idolatría, ya sea de la carne, del mundo o de los ídolos hechos por manos humanas. Vivimos en tiempos que demandan que nuestro enfoque no solo sea personal, sino que también proclame la verdad a aquellos que son ciegos por la deidad de su perez. En medio de la oscuridad, la luz que brilla a través de un creyente radiante puede marcar la diferencia. Mantengamos viva la exhortación a volver a Dios, a buscarlo con todo nuestro corazón, porque en esos momentos decisivos, la redención está al alcance de mano. En los últimos años antes de la segunda venida de Cristo, la desviación de la fe será un fenómeno alarmante y devastador, marcado por la traición y la desilusión. Los ejemplos de Judas y Saúl no son solo historias antiguas, son advertencias vivas que resuenan hoy y que presagian la profundidad de la caída de muchos creyentes. Mientras reflexionamos sobre la vida de Judas, debemos entender que este era un hombre que caminó al lado de Cristo, testigo de sus milagros y de su enseñanza. Sin embargo, su corazón se llenó de codicia y traición, lo que lo llevó a vender al Hijo de Dios por 30 monedas de plata. Este acto es un triste recordatorio de cómo aún aquellos que están cerca de la verdad pueden sucumbir a la tentación y alejarse de ella. La historia de Saúl es igualmente impactante. Elegido por Dios como rey de Israel, comenzó con un fervor y un propósito divinos, pero pronto sus decisiones imprudentes y su desobediencia a la palabra de Dios lo llevaron a perder la unción y la misión que se le había confiado. Este hombre, que comenzó bien, se sumergió en la desesperación y la locura, finalmente alejándose de Dios hasta que la presencia del Espíritu Santo se retiró de él. La caída de Saúl no solo representa la pérdida del favor de Dios, sino que también ilustra el poder corrosivo de una mente y un corazón no renovados. A través de estas historias, podemos vislumbrar el camino de aquellos que una vez fervorosos en su búsqueda de Dios pueden desviarse. En nuestros días, esta realidad será notoria. Muchos se dejarán llevar por la vanidad del mundo, seducidos por las promesas vacías de éxito, riqueza y popularidad. La apóstata que enfrenta la Iglesia en estos tiempos finales no será un ataque frontal, sino una sutil erosión de la fe. Individuos que comenzaron su viaje con entusiasmo estarán en riesgo de ser engañados por falsos profetas y enseñanzas que agradan al oído, pero que desvían del verdadero evangelio. Las doctrinas que minimizan la necesidad de la santidad y la obediencia se multiplicarán, y aquellos que elijan seguir la corriente serán como hojas llevadas por el viento. La advertencia es clara: no se trata solo de desobediencia, sino de traicionar el amor y la verdad que una vez abrazaron. Debemos recordar que no todos los que se consideran creyentes están firmemente cimentados en la fe. A medida que el mundo se oscurece, se formarán divisiones dentro de la comunidad cristiana.
Algunos desearán seguir el camino del menos esfuerzo, deseando un cristianismo que les complazca pero que no les exija. Este deseo de comodidad es un terreno fértil para que broten las malas hierbas de la herejía. La apatía y la complacencia serán como una densa niebla que oscurecerá la visión de la verdad, llevando a muchos a una falsa sensación de seguridad. En este periodo, la vida de aquellos que una vez fueron fervorosos se convertirá en un testimonio sombrío. Un ejemplo claro es el de aquellos líderes y maestros que, en su búsqueda de relevancia, comprometen la verdad del Evangelio. Los que han sido fortalecidos en la palabra de Dios pueden convertirse en los que lanzan la red para atrapar a los perdidos, pero si no se vigilantes, pueden convertirse en pescadores de hombres que promueven un mensaje enigmático que desdibuja la persona de Cristo. La enseñanza bíblicamente sana se convertirá en un lujo en vez de en la norma, y aquellos que se atreven a reprender el pecado o hablar de la necesidad de la santidad serán considerados fanáticos. El clima espiritual será uno de indiferencia y escepticismo, donde la verdad será suplantada por la engañosa idea de la tolerancia. El mundo alentará a los creyentes a aceptar todos los caminos como igual de válidos, desdibujando las líneas que definen la verdad. A medida que este espíritu de apóstata se propaga, aquellos que se quedan firmes en la fe serán a menudo el blanco de burlas y persecuciones, pero esta presión no será en vano. Aquellos que persistan en buscar a Dios con fervor serán un testimonio de la luz que brilla más intensamente en medio de la oscuridad. El camino a seguir requerirá una vigilancia constante y un compromiso renovado. Los cristianos deben estar alertas y equipados con conocimiento. No podemos permitir que el mundo nos dicte los términos de nuestra fe. La estabilidad espiritual no se logra por inercia, sino por una conciencia activa, una intención decidida de seguir a Cristo y aferrarse a su palabra. Esto implica un regreso ferviente a la oración y a la búsqueda de la verdad en lo escrito. La lucha no es solo por mantener nuestra salvación, sino para ser instrumentos en las manos de Dios en tiempos de confusión y desesperación. En los últimos días, el clamor por una revelación fresca de Dios será fuerte. Muchos anhelarán ver su gloria, y si bien serán desalentados por los que caen, también habrá un remanente que se mantendrá firme. Este resto será un grupo de creyentes que se han mantenido fieles a la verdad y que, a través del poder del Espíritu Santo, influirán en su entorno. La apostasía puede extenderse, pero la fidelidad de los verdaderos seguidores de Cristo servirá como un faro en la oscuridad, guiando a otros hacia la esperanza en su regreso. La historia de Judas y Saúl es un espejo que refleja las luchas de cada creyente en esta era moderna. Son un recordatorio vital de que la traición puede surgir incluso del más hermoso templo, y que la caída no excluye a quienes están rodeados de comunidad cristiana. Es un llamado a la introspección y a la urgencia de permanecer firmes. Que cada uno de nosotros evalúe nuestro camino, ore por un corazón sincero y se aferre a la esperanza inmovible que se encuentra en Cristo, siendo testigos del testimonio viviente del amor y la gracia que Él nos ha otorgado. Sin esta conexión, corremos el riesgo de deslizarnos hacia la fría indiferencia que precede la gran apostasía. En los últimos años de la humanidad, un fenómeno perturbador se manifestará, la llegada de falsos maestros que con palabras suaves y seductoras apelarán a los deseos más profundos de los corazones humanos. Estos individuos se disfrazarán de profetas y maestros, utilizando una fachada de verdad que atraerá a muchos, llevándolos a un camino de destrucción espiritual. La advertencia de Pablo acerca de estos falsos líderes resuena hoy más que nunca, siendo un llamado a la vigilancia y a la sabiduría divina en un mundo donde la confusión espiritual será rampante. A medida que la sociedad se aleja de los principios bíblicos, el hambre de una verdad que resuene con el ego humano se intensifica. La cultura contemporánea valora lo que se siente bien sobre lo que es verdaderamente correcto. Esto ha abierto la puerta a doctrinas de conveniencia que prometen satisfacer el deseo interno del ser humano por la aceptación, la liberación y el placer. Pablo, en su carta a Timoteo, ya había advertido de esto, declarando que en los últimos días muchos abrazarán enseñanzas que se alinean con sus propios deseos, haciendo hincapié en el riesgo de desviar la atención de la verdad sólida que se encuentra en el Evangelio. Esta inclinación hacia la autocomplacencia espiritual vendrá acompañada de un asombroso número de imitadores que se levantarán, ofreciendo soluciones fáciles y respuestas convenientes. Estos maestros de engaño, carentes del poder del Espíritu Santo, se infiltrarán en las congregaciones y harán su trabajo de manera astuta y metódica.
su atractivo se basará en la mezcla de un discurso persuasivo y experiencias emotivas que, a primera vista, pueden parecer espirituales. Muchos se sentirán atraídos por la promesa de prosperidad, felicidad y bienestar, dejando de lado la necesidad de confrontar sus pecados y arrepentirse. En el fondo, lo que estos falsos maestros ofrecen son doctrinas que conducen a la muerte, palabras que pueden sonar suaves pero que son venenosas para el alma. La insidiosa naturaleza de estos engaños radica en que sus promesas no requieren sacrificio ni compromiso. La verdadera fe en Cristo exige una vida de entrega, negación y la búsqueda constante de la santidad. Sin embargo, la demanda de un mensaje de todo lo que deseas, tiene un atractivo inmediato para aquellos que buscan una vida sin dificultades. Así, muchos abandonarán la verdad del Evangelio para abrazar estas doctrinas superficiales que alimentan su ego en vez de nutrir su espíritu. Este cambio de enfoque alejará a los creyentes de la genuina enseñanza de Cristo, llevándolos a un camino de desilusión y vacío. El peligro de este tipo de enseñanza resalta la importancia de discernir no solo las palabras, sino también el contenido espiritual que se presenta. Muchos pasajes de la Escritura nos advierten sobre la sutileza de estos engaños. Es imperativo que los creyentes sean diligentes en su búsqueda del conocimiento de Dios y en la comprensión de su palabra. La habilidad para identificar la verdad frente al error es crucial en este tiempo de confusión. Aprender a juzgar las enseñanzas de acuerdo con el estándar de la Biblia será un escudo contra la infiltración de doctrinas erróneas. Las enseñanzas de Jesús, así como su ministerio terrenal, fueron marcadas por la verdad y la rectitud, desafiarán constantemente los principios de verdad, rectitud y justicia. Sin embargo, las corrientes modernas de pensamiento perpetúan una visión distorsionada que promueve un cristianismo que se adapta a la cultura. En vez de que la cultura se rinda ante la palabra de Dios, ésta se ha erigido como la autoridad, guiando la interpretación del Evangelio en direcciones nunca antes vistas. Este fenómeno ha sido descrito como una especie de sincretismo que busca mezclar lo sagrado y lo secular, diluyendo el mensaje de la cruz hasta convertirlo en meras recomendaciones éticas en lugar de un llamado a la conversión. Este ambiente de desconfianza y distorsión también llevará a la creación de nuevas sectas, movimientos y agrupaciones que afirmen tener una revelación divina, pero que en última instancia, se alejan de la verdad que se encuentra en la palabra de Dios. Aquellos que siguen a estos líderes no lo hacen necesariamente por malicia, sino porque buscan lo que su corazón anhela, un sentido de pertenencia, amor y aceptación. El anhelo humano por la conexión emocional y espiritual puede llevar a aceptar cualquier cosa que se presente como una sustitución de la verdadera fe. Es esencial reconocer que la lucha en esta dimensión no es meramente física o emocional, sino también espiritual. La influencia del Espíritu Santo es el antídoto contra la corrupción de la verdad, y los creyentes deben permanecer conectados a esta fuente. La oración, la meditación en la palabra, y la comunión con otros creyentes son vitales para mantener la fidelidad al llamamiento que hemos recibido. La venida de estos falsos maestros y sus doctrinas dañinas no debería desalentarnos, sino impulsarnos a buscar la verdad cada vez más fervientemente. Nos encontramos en una guerra espiritual, donde cada pensamiento y cada idea está en el centro de la batalla. En un mundo donde incluso aquellos que dicen ser seguidores de Cristo pueden ser llevados por la corriente de pensamiento errónea, se requiere que cada creyente esté bien fundamentado en la verdad del Evangelio. La obra de Cristo en nuestras vidas debe ser la guía y la medición de nuestra fe. La responsabilidad de cada creyente es estar alerta y ser un testimonio de la verdad que Cristo representa, para que, a través de nuestro ejemplo, otros puedan también volver al camino correcto y evitar caer en la trampa de doctrinas venenosas. De esta manera, la tarea de permanecer fiel a la verdad en estos tiempos difíciles será una de gran importancia. La advertencia de Pablo continúa resonando con fuerza: no creas a todo espíritu, sino examina los espíritus. Mediante la oración y el discernimiento, los creyentes podrán resistir el llamado de las corrientes de doctrina engañosa que amenazan la esencia misma de la fe cristiana. En este tiempo de confusión y creciente desengaño espiritual, es vital que entendamos el papel del discernimiento en nuestra vida cotidiana. La Biblia nos instruye en 1 Juan 4:1 a no creer en todos los espíritus, sino a probar los espíritus para ver si son de Dios. Esto se vuelve más relevante que nunca. Nos enfrentamos a un momento en el cual la falsificación de la verdad está en pleno auge, y Satanás utiliza todos los medios a su alcance para desviar a los creyentes de la verdadera fe.
A medida que nos acercamos al final de los tiempos, la necesidad de discernimiento se torna esencial, ya que no todo lo que parece ser de Dios realmente lo es. Imagina una tumultuosa tormenta azotando un barco en alta mar. Los marineros experimentados saben que, en medio de la confusión, deben mantener la calma y ajustar las velas para navegar con seguridad a puerto. De la misma manera, nosotros, como creyentes, debemos establecer firmemente nuestro ancla en la verdad de la palabra de Dios. Sin esta firmeza, el peligro del engaño se convierte en una amenaza constante. En los días que estamos viviendo, un espíritu de confusión ha invadido a la Iglesia, y es alarmante ver a muchos ceder ante enseñanzas que no provienen del corazón de Dios. El apóstol Pablo, en su epístola a los Gálatas, menciona cómo algunos han sido rápidamente sorprendidos por doctrinas diferentes a la que originalmente recibieron. Esto plantea una pregunta fundamental: ¿cómo es posible que personas que una vez conocieron la verdad sean llevadas a la confusión? Es un fenómeno recurrente que ha cruzado los siglos, y la respuesta radica en la desatención a la voz del Espíritu Santo. Cuando no cultivamos una relación diaria con Dios, cuando descuidamos nuestra comunión con Él, nos volvemos susceptibles a cualquier viento de doctrina. La negligencia espiritual permite que raíces de duda y desconfianza crezcan en el corazón del creyente. A medida que el mundo se llena de ideologías contradictorias, es posible que sintamos la presión de conformarnos a esos patrones. Las plataformas de redes sociales, los medios de comunicación, y lamentablemente, muchas iglesias están propagando enseñanzas que distorsionan el mensaje del Evangelio. Hay un seductor encanto en filosofías modernas que prometen bienestar y satisfacción, presentadas de manera atractiva. Pero recordemos que Jesús mismo dijo que muchos vendrían en su nombre, pero no todos traen el mensaje verdadero. La verdad de Cristo es intolerante al pecado, y cualquier enseñanza que lo minimice o lo ignore está en conflicto con la esencia del Evangelio. Las señales de distorsión de la verdad no solo se encuentran en las enseñanzas fuera de la Iglesia, sino que también pueden infiltrarse en nuestras propias comunidades de fe. Hermanos que una vez proclamaron el nombre de Jesús están ahora abriendo la puerta a prácticas que se alinean más con el mundo que con la palabra. Esto sucede cuando se priorizan los deseos y las necesidades humanas sobre la santidad de Dios. Es un peligro que debemos vigilar. Una pequeña rendición puede llevar a una gran caída. Al igual que la levadura que afecta toda la masa, un solo error de doctrina puede corromper a muchos. De la misma manera, los desafíos a nuestro discernimiento surgen no solo de afuera, sino de adentro. ¿Qué decir de aquellas doctrinas que promueven el evangelio de la prosperidad, donde se hace hincapié en la abundancia material como fruición directa del favor divino? Este pensamiento puede parecer atractivo, pero contradice la enseñanza de Jesucristo sobre la renuncia al yo y la muerte a nuestras propias aspiraciones. Necesitamos preguntarnos, ¿qué es lo que realmente valoramos? El cristianismo no es una herramienta para aumentar nuestra riqueza o confort personal, es una vida de sacrificio, mucho más cerca de la cruz que de una alfombra roja. Además, el cuestionamiento constante de nuestras doctrinas fundamentales se ha convertido en una práctica común. Muchos creen que es válido adaptar el mensaje del Evangelio para hacerlo más palatable o aceptable. Sin embargo, esta estrategia de diluir la verdad es peligrosa y está destinada a llevar a muchos a un camino de confusión y desilusión. Al fin del día, la palabra de Dios no requiere adaptación, requiere obediencia. Así, debemos distinguir entre la simplicidad de una vida rendida a Cristo y la complicidad en las verdades convenientes que el mundo ofrece. Un aspecto que a menudo se pasa por alto en esta era de confusión es el poder de la comunidad y la rendición de cuentas. En la lucha contra el engaño, no estamos solos. La Iglesia está diseñada para ser un lugar de apoyo mutuo, donde podemos alentarnos y diagnosticarnos los unos a los otros en amor y sinceridad. No podemos permitir que el orgullo o la sensación de independencia nos alejen de este vital elemento de nuestra fe. Dios nos ha colocado en una familia espiritual para que juntos podamos enfrentar las inquietudes del mundo, discerniendo la verdad unidos. Finalmente, debemos empezar a aplicar lo que aprendemos sobre las Escrituras en nuestra vida cotidiana. No es suficiente solo escuchar o leer, implica un movimiento hacia la acción, evaluando cada enseñanza a la luz de la palabra de Dios. Sin esto, el riesgo de ser arrastrados por corrientes de pensamientos erróneos aumenta drásticamente. Al final, la prueba de los espíritus no es solo una línea de defensa,
sino una herramienta de crecimiento y maduración en nuestra fe. Cuando probamos y discernimos correctamente, podemos avanzar en nuestra relación con el Señor, fortaleciendo nuestra reverencia y dedicación. Invitemos al Espíritu Santo a que guíe cada paso que damos, y pidamos a Dios la sabiduría necesaria para permanecer firmes en la verdad. En tiempos de oscuridad, que nuestros corazones siempre decidan buscar la luz. La oración y la palabra de Dios son, en estos tiempos difíciles, nuestras herramientas más poderosas. El poder de la oración va más allá de la simple comunicación con Dios, es un vehículo de transformación que puede alterar el curso de nuestra vida y del entorno que nos rodea. Mientras el mundo se oscurece cada vez más, enfrentándose a una oleada de incertidumbre y desánimo, el creyente tiene la capacidad de mantenerse firme, iluminado por la luz de Cristo que brilla en nuestros corazones. La palabra es nuestra espina dorsal en momentos de dificultad. Es más que un texto, es el aliento de vida que sostiene nuestras almas en tiempos tumultuosos. Cada versículo es como una antorcha que ilumina nuestro camino, recordándonos las promesas eternas de Dios. ¿Cómo podemos, entonces, armar nuestras vidas con esta poderosa espada espiritual? Al atesorar la palabra en nuestros corazones, nos equipamos para enfrentar las adversidades con fe y valentía. El fuego de la adversidad puede ser intenso, y en ocasiones, puede hacernos sentir que estamos siendo consumidos. Sin embargo, en estos momentos de prueba, es esencial recordar lo que la Escritura nos enseña sobre la perseverancia. Santiago 1, 2-4 nos insta a considerar como gozo cuando enfrentemos diversas pruebas, porque éstas producen paciencia. Así, mientras la oscuridad se cierne, la luz de Cristo en nosotros puede resplandecer aún más intensamente, mostrándonos que nuestras dificultades son parte del proceso de nuestro crecimiento espiritual. La oración constante actúa como el ancla de nuestra esperanza. No debemos caer en la trampa de la desolación, permitiendo que la desesperanza nos envuelva. La realidad es que la desolación nos aleja de la presencia de Dios y nos limita en nuestra capacidad de actuar según su voluntad. En momentos de dificultad, en lugar de desesperar, debemos refugiarnos en la oración, presentando nuestras preocupaciones ante el Señor. Filipenses 4, 6-7 nos anima a no estar ansiosos por nada, sino en toda ocasión, con oración y súplica, presentar nuestras peticiones a Dios. La promesa es que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones y mentes en Cristo Jesús. Pero, ¿por qué es tan efectivo este poder de la oración? La oración no cambia a Dios, cambia a quienes oran. A medida que nos conectamos con Él, our perspective shifts from the impossible to the possible, transforming our worries into trust and faith. En medio de la tempestad, la oración nos permite liberar nuestras cargas y, en lugar de ser arrastrados, nos eleva, colocándonos en el corazón de Dios, donde encontramos consuelo y orientación. En esta transición hacia la oración y la palabra, también debemos reconocer que los tiempos difíciles requieren una acción deliberada de nuestra parte. No podemos ser pasivos, esperando que las cosas mejoren. Debemos hacer un esfuerzo consciente para acercarnos a Dios a través de su palabra y mantener una comunicación constante con Él. La lectura diaria de la Biblia debe ser una prioridad, no solo un deber. Al meditar en la palabra, comenzamos a internalizar sus principios y a aplicarlos en nuestra vida diaria. Esto nos permite vivir de una manera que refleje la luz de Cristo, incluso en un mundo que parece cada vez más sombrío. La comunidad de creyentes también juega un papel vital en esta dinámica. En tiempos de tribulación, compartir nuestras cargas y orar los unos por los otros se convierte en un acto poderoso. La oración en comunión con otros es como un fuego de leña, que arde más intensamente cuando se apilan los troncos unos sobre otros. Al unir nuestras voces en oración, creamos un ambiente donde el Espíritu Santo puede moverse con libertad y poder. La Iglesia, en su esencia, es un cuerpo interdependiente, donde cada uno de nosotros contribuye al fortalecimiento de la fe del otro. Además, en esa lucha constante contra las fuerzas del mal, recordar las palabras de Efesios 6, 10-18 es esencial. En este pasaje, se nos instruye a ponernos toda la armadura de Dios, para que podamos resistir las asechanzas del diablo. Esta armadura no es solo un símbolo, sino una realidad que debemos poner en práctica. A medida que nos vestimos con el cinto de la verdad, la coraza de justicia, el calzado dispuesto para proclamar el Evangelio de la paz, el escudo de la fe,
el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, nos preparamos para enfrentar cualquier ataque del enemigo. Cada elemento de esta armadura es crucial. Cuando está debidamente colocado, nos permite mantener firme la fe, incluso en medio de los titánicos desafíos que enfrentamos. Así, al orar y meditar en la palabra, no solo nos fortalecemos a nosotros mismos, sino que también nos convertimos en instrumentos de paz en este mundo inquieto. Nos volvemos luces que reflejan la gloria de Dios, iluminando a aquellos que están hundidos en la oscuridad. Cada vez que compartimos la palabra y conectamos a otros con el Dios de esperanza y amor, ayudamos a diseminar la luz de Cristo en lugares donde la desesperación puede parecer abrumadora. Finalmente, es crucial recordar que no estamos solos en esta lucha. La palabra de Dios promete que cuando clamemos a Él, Él escuchará y responderá. Como dice Salmo 34, 17, claman los justos, y Jehová oye, y los libra de todas sus angustias. En esta certeza, debemos seguir confiando en su fidelidad. Así que, armémonos de valor, mantengamos nuestras oraciones en constante actividad, y atesoremos la palabra en nuestros corazones. Esta es nuestra defensa, nuestra fortaleza, y nuestra esperanza en un mundo que ansía una luz en medio de la oscuridad. En medio de la tormenta que se avecina en los últimos años de la tierra, el pueblo de Dios debe permanecer firme en su esperanza. Esta esperanza no se fundamenta en ilusiones o promesas vacías, sino en la verdad revelada a través de Jesucristo, quien nos asegura que, aunque las circunstancias sean adversas y el mundo se desmorone a nuestro alrededor, su presencia es el ancla que sostiene nuestra alma. Esta promesa de su regreso está arraigada en la Escritura, y es vital para nuestro bienestar espiritual y emocional en tiempos de incertidumbre. Vivimos en una época en la que el desánimo y el miedo pueden fácilmente infiltrarse en la vida de los creyentes. El enemigo trabaja incansablemente para sembrar dudas y fomentar la desesperanza. Sin embargo, la palabra de Dios nos recuerda que no estamos solos. Hebreos 6 y 19 nos dice que tenemos esta esperanza como un ancla para el alma, segura y firme. Este ancla no está diseñada para mantenernos en la inacción, sino más bien para sostenernos mientras navegamos por las aguas turbulentas de la vida. Es esta conexión con Cristo la que nos permite enfrentar los desafíos con valentía, sabiendo que todo lo que estamos enfrentando es temporal y que, al final, el triunfo será nuestro en Él. En los últimos días, la tentación de ceder ante el miedo es palpable. La propagación de noticias sobre guerras, desastres naturales y divisiones sociales puede hacernos sentir pequeños y vulnerables. Pero debemos recordar que nuestra esperanza no se basa en lo que vemos a nuestro alrededor, sino en lo que hemos creído en nuestros corazones. Jesucristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores, y su reino es eterno. Mientras los vientos de la adversidad soplan con fuerza, nuestra postura debe ser de confianza y fe en el soberano control de Dios. El enfoque en su regreso es crucial. Cada promesa que hizo durante su ministerio terrenal se cumplió, no hay razón para dudar de su promesa de volver. Esta esperanza no solo nos consuela, sino que también nos transforma. Nos impulsa a vivir en santidad, a amar a otros, y a compartir el mensaje del Evangelio. Nuestra expectativa del regreso de Cristo nos motiva a mantener la verdad en nuestras conversaciones y acciones, incluso cuando el mundo nos empuja en sentido contrario. Además, en la complejidad de los días finales, muchos serán arrastrados por la corriente de las ideologías mundanas. La confusión y la duda pueden abrumar a aquellos que no están firmemente arraigados. Romanos 12, 2 nos advierte que no debemos conformarnos a este mundo, sino ser transformados mediante la renovación de nuestra mente. Mantener nuestra perspectiva fija en las promesas de Cristo nos proporciona claridad y discernimiento para reconocer la verdad en medio de la mentira. Cada día debemos levantarnos con la intención de buscar su rostro, recordando que Él es nuestro refugio en tiempos de tormenta. La oración es fundamental en este proceso. La comunicación con nuestro Creador refuerza nuestra relación personal con Él y nos permite escuchar su voz, guiándonos en medio del caos. Cuando la incertidumbre parece apoderarse de nosotros, la oración nos ofrece paz y dirección divina. Es en esos momentos de silencio ante su presencia que renovamos nuestras fuerzas. Isaías 40, 31 nos dice que los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas. Esta es la fuente de nuestra sustentación mientras perseveramos en nuestra fe. Es importante también rodearnos de una comunidad de creyentes que comparten nuestra misma esperanza.
En tiempos de angustia, la unidad en el cuerpo de Cristo se convierte en un baluarte. Cuando un miembro sufre, todos sufren, y cuando uno se regocija, todos se regocijan. No hay nada más alentador que saber que hay otros que están luchando junto a nosotros en la fe. La carga que llevamos se vuelve más ligera cuando tenemos la compañía de hermanos y hermanas que comprenden nuestra situación y nos apoyan en oración. La esperanza en Cristo no es pasiva, es un llamado a la acción. Debemos hacer un esfuerzo consciente para vivir nuestra fe de manera activa, extendiendo amor y compasión a los que nos rodean. Hay una multitud de personas que viven en desesperación y desilusión. Al compartir el mensaje de salvación, al ser una luz en la oscuridad, cumplimos con el mandato que nos ha sido dado, ir y hacer discípulos de todas las naciones. En los días que se avecinan, la tentación de responder con ira, frustración o desesperanza será fuerte. Pero el Espíritu Santo en nosotros nos guía a responder de manera que refleje el amor de Cristo. Filipenses 4:5 nos instruye a que nuestra moderación sea conocida por todos los hombres, porque el Señor está cerca. Esta cercanía no es solo un hecho a recordar en contextos pasivos, debe manifestarse en nuestras interacciones diarias, mostrando gracia cuando es difícil y eligiendo el amor sobre la crítica. La vida no siempre será fácil. Las luchas y pruebas son parte del paisaje de la vida del creyente. Sin embargo, en todo lo que enfrentemos, recordemos que Dios está trabajando para nuestro bien. Romanos 8:28 nos asegura que todas las cosas cooperan para bien de aquellos que aman a Dios. Esta es una perspectiva que nos respalda cuando las realidades parecen contradecirla. Nuestras luchas tienen propósito en el plan divino, y en esas pruebas, desarrollamos perseverancia y carácter. Finalmente, recordemos que, aunque el escenario mundial se oscurezca y el caos parezca dominar, nuestra esperanza en Cristo brilla más intensamente. Estamos llamados a ser faros de luz en un mundo perdido. Confiemos en su promesa, manteniendo la mirada en el horizonte donde Él regresará para llevarnos a casa. Seamos firmes en la fe, anclados en su verdad, mientras esperamos ansiosamente el glorioso día de su retorno.